Dicen que la vida es como un río caudaloso. A veces nos lleva por aguas mansas, donde el sol brilla y el futuro parece un horizonte despejado. Pero otras veces, sin previo aviso, nos arrastra hacia rápidos traicioneros, hacia abismos que nunca imaginamos cruzar. Todos los que hemos vivido lo suficiente sabemos que nadie tiene la vida comprada. La fortuna es una amante caprichosa. Hoy te sonríe desde lo más alto y mañana te da la espalda sin remordimientos. Ustedes, que han visto pasar los años, saben bien de lo que hablo. Saben que el verdadero carácter de una persona no se revela cuando todo va bien, sino cuando el frío de la adversidad cala hasta los huesos. Esta no es solo una historia de dinero y poder, no se confundan. Esta es una historia sobre la dignidad humana, sobre los secretos que el tiempo se niega a enterrar, y sobre cómo el destino, a veces, tiene un sentido del humor muy retorcido. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar desafía toda lógica. Es una historia que nos recuerda que, incluso en la hora más oscura, cuando creemos que lo hemos perdido todo, el universo puede estar tejiendo una red de justicia que tardará años en revelarse. Bienvenidos a un relato donde nada es lo que parece. Son las 6 de la mañana. El mundo exterior aún duerme, envuelto en la penumbra del amanecer. Pero en el Girasol, una pequeña y humilde cafetería en las afueras de la gran ciudad, las luces ya están encendidas. El olor a café recién hecho y a pan tostado comienza a llenar el aire, un olor que para muchos significa el comienzo de un nuevo día de trabajo. Para Elena, este olor es el símbolo de su lucha diaria. Elena tiene 42 años, aunque si la miraras de cerca, las líneas alrededor de sus ojos contarían la historia de una mujer que ha vivido el doble. Hay una belleza en su rostro, una belleza madura, serena, que no ha sido borrada por el cansancio ni por las decepciones. Viste un uniforme color beige, limpio y planchado, pero que muestra los signos del uso continuo. Sus zapatos son ortopédicos, diseñados para soportar largas horas de pie, porque Elena sabe que no puede permitirse el lujo de que le duelan los pies. No ahora. Mientras limpia la barra con un paño, su mano izquierda automáticamente se posa sobre su vientre. Está embarazada de 6 meses. Es un embarazo avanzado, un embarazo que a su edad se considera de riesgo, pero que ella lleva con una mezcla de temor y una devoción absoluta. Ese bebé es su motor, su razón para levantarse cada mañana cuando el cuerpo le grita que se rinda. Es el fruto de un amor que una vez fue brillante y que ahora no es más que cenizas y recuerdos dolorosos. Ella es la primera en llegar y la última en irse. Prepara las mesas, revisa que los saleros estén llenos, acomoda las sillas. Cada movimiento es metódico, una danza que ha perfeccionado durante los últimos 3 años. 3 años desde que su vida de ensueño se desmoronó como un castillo de naipes. A veces, en momentos como este, antes de que lleguen los primeros clientes apresurados, la mente de Elena traiciona su determinación. Los recuerdos se filtran como agua a través de una grieta. Recuerdos de una vida que parece haber pertenecido a otra persona. Hubo un tiempo en que las manos de Elena no olían a cloro y lavavajillas. Hubo un tiempo en que olían a perfumes caros, a cremas importadas, a seda y a sofisticación. Ella recordaba las cenas de gala, el roce de los vestidos de diseñador contra su piel, las joyas que pesaban en su cuello, no por su valor material, sino por lo que representaban. La pertenencia a un mundo exclusivo, un mundo de poder y opulencia. Recordaba a Julián, su ex-esposo. El hombre que la deslumbró con su carisma, su ambición y su aparente amor incondicional. Julián, el dueño de una de las constructoras más grandes del país. Junto a él, ella se sentía la mujer más afortunada del mundo.
Creía que habían construido una fortaleza inexpugnable contra la miseria del mundo. Pero las fortalezas construidas sobre cimientos de ego y secretos siempre terminan colapsando. El divorcio fue rápido, brutal e inesperado. Julián no solo le quitó su apellido y su lugar a su lado, le quitó su dignidad, la dejó desamparada, argumentando acuerdos prenupciales leoninos y vaciando cuentas bancarias antes de que ella pudiera reaccionar. «No sirves para este mundo, Helena», le había dicho él con frialdad la última vez que se vieron. «Eres demasiado blanda. Necesito una mujer que sume a mi imperio, no una que solo gaste». Esas palabras, como dagas, aún resonaban en su cabeza. Ella no había sido blanda, había sido ingenua, había confiado ciegamente. Y el castigo por esa confianza fue caer desde lo más alto directamente al suelo de hormigón. De un ático de lujo a una habitación alquilada. De tarjetas de crédito ilimitadas a contar monedas para pagar el autobús. Pero Helena no se rompió. Se dobló, sí, como un junco bajo la tormenta, pero no se rompió. Cuando descubrió que estaba embarazada, semanas después de la firma final del divorcio, una fuerza nueva y desconocida nació en su interior. Ya no era solo ella. Había una vida que dependía de su capacidad para sobrevivir. La puerta de El Girasol se abre y suena la campanilla. El primer cliente, don Pedro, un hombre jubilado que siempre pide su café negro y medio croissant, entra saludando con la mano. Helena. «Buenos días, don Pedro. Lo de siempre, ¿verdad? Ya se lo traigo». Helena se pone en marcha. Su día ha comenzado oficialmente. Ahora no hay tiempo para recuerdos. Hay pedidos que anotar, cafés que servir, huevos que freír. Se mueve entre las mesas con una gracia que sorprende dada su condición. Sus clientes la quieren. La mayoría son, como ustedes, personas que aprecian la buena atención, la sonrisa sincera y el respeto. Ven en ella a una mujer trabajadora, una luchadora. Muchos desconocen su pasado, pero intuyen que su historia no es común. Hay algo en su postura, en su forma de hablar, que denota una educación y una clase que no se pierden aunque se vista un uniforme de mesera. El dueño de la cafetería, el señor Gómez, un hombre rudo pero de buen corazón, la observa desde la caja. Al principio dudó en contratarla por su embarazo, temiendo que no aguantara el ritmo. Pero Helena le demostró que su necesidad era más fuerte que cualquier cansancio. Helena sabe que cada propina cuenta. Cada moneda es un pañal, una prenda de ropa, un ahorro para el día del parto. No siente vergüenza de su trabajo. Al contrario, siente un orgullo profundo. Cada mesa que limpia, cada plato que sirve, es un acto de amor por el hijo que lleva dentro. Ella está demostrando que es capaz de salir adelante sin la fortuna de Julián, sin sus lujos y sin su falsa protección. Ella está construyendo su propio imperio, un imperio de dignidad y amor, un plato a la vez. Pero mientras ella se enfoca en sobrevivir, el destino está moviendo piezas que ella no puede ver. A kilómetros de allí, en los edificios altos de cristal y acero, una verdad antigua y poderosa está a punto de salir a la luz. Una verdad que la involucra directamente y que cambiará el rumbo de su vida y de la de aquellos que la humillaron. Mientras Helena secaba las mesas de madera desgastada en el Girasol, a pocos kilómetros de allí, el mundo se movía a un ritmo frenético de millones de dólares, traiciones corporativas y una ambición que no conocía el descanso. En el piso 40 de una torre de cristal que parecía rasgar el cielo, Julián se encontraba de pie, mirando la ciudad a sus pies. A sus 50 años, Julián era la viva imagen del éxito. Su traje a medida, sus zapatos de cuero italiano y el reloj de platino en su muñeca gritaban poder.
pero si alguien hubiera podido mirar detrás de sus ojos fríos, habría visto una inquietud que ni siquiera su inmensa fortuna podía calmar. Julián siempre había creído que las personas eran como piezas de ajedrez, útiles mientras servían para un propósito y desechables cuando dejaban de serlo. Por eso no sintió remordimiento cuando dejó a Elena. Para él, ella era una reliquia de su pasado, alguien que no encajaba en su ascenso meteórico hacia la cima. La consideraba débil por su empatía, lenta por su bondad. Al deshacerse de ella, sintió que soltaba un lastre que le impedía volar más alto. Pero la vida tiene una forma extraña de recordarnos que nadie es intocable. Esa mañana, Julián no estaba celebrando un nuevo contrato. Estaba preocupado. Su empresa, Construcciones Vanguardia, estaba enfrentando una amenaza que no podía comprar ni destruir. El grupo Heredia Asociados, el imperio rival que durante décadas había sido la sombra y la competencia directa de su familia, estaba moviendo fichas en la oscuridad. Los Heredia eran una casta diferente, no eran nuevos ricos como Julián. Eran vieja fortuna, dueños de tierras, puertos y bancos. Y lo más inquietante era que el viejo patriarca de los Heredia, don Aurelio, acababa de fallecer sin dejar un heredero directo aparente. O eso era lo que todo el mundo creía. Los rumores en los pasillos del poder decían que antes de morir, el viejo Aurelio había modificado su testamento para dejar todo su legado a una nieta perdida, una mujer que fue apartada de la familia décadas atrás debido a un escándalo que el orgullo de los Heredia prefirió ocultar. Julián, con su olfato para el dinero, sabía que quien encontrara a esa heredera tendría el control total del mercado. Lo que él no sospechaba, ni en sus sueños más salvajes, era que la clave de esa fortuna estaba servida en una bandeja de café barato, en las manos de la mujer que él mismo había arrojado a la calle. Ustedes, que han visto cómo se mueven los hilos del destino, entenderán la ironía de esta situación. Julián despreciaba la pobreza, pero estaba a punto de descubrir que la riqueza más grande del país estaba escondida bajo un delantal de mesera. En su oficina, Julián recibió a su abogado de confianza, un hombre de rostro afilado llamado Marcus. «Julián, tenemos un problema», dijo Marcus, dejando una carpeta sobre el escritorio de mármol. «Nuestros informantes dicen que los abogados de los Heredia están buscando en esta zona. Están rastreando registros de nacimientos y matrimonios de hace 40 años. Buscan a una mujer llamada Elena. Dicen que su madre fue la hija desterrada de don Aurelio». Julián soltó una carcajada seca, una risa que no llegaba a sus ojos. «¿Elena? Hay miles de Helenas en este país, Marcus. No pierdas el tiempo. Mi exesposa se llamaba Elena. ¿Y qué? Era una mujer común, sin linaje, una huérfana que crió una tía en un pueblo olvidado. No busques fantasmas donde solo hay coincidencias». Pero Marcus no se rió. «Julián, la tía que crió a tu exesposa se llamaba Beatriz Heredia. ¿Nunca te preguntaste por qué una mujer de pueblo tenía un apellido tan aristocrático?» El silencio que siguió en esa oficina fue tan pesado que se podía sentir. Por primera vez en años, Julián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su despacho. Se sentó lentamente en su silla de cuero, mientras las piezas de un rompecabezas que él nunca quiso armar empezaban a encajar de forma aterradora. Recordó cómo Elena siempre hablaba de su madre con una tristeza infinita, diciendo que murió joven y que nunca le habló de su abuelo. Recordó la elegancia natural de Elena, esa distinción que él siempre atribuyó a un esfuerzo por agradarle, pero que en realidad era algo que ella llevaba en la sangre, algo que no se puede comprar ni fingir. Si Elena era la heredera de los Heredia, Julián no solo había cometido el error de su vida al divorciarse de ella, había cometido un pecado financiero y estratégico imperdonable. Pero más allá de eso, había algo que Julián aún no sabía, algo que Elena guardaba con celo bajo su corazón.
el hijo que ella esperaba. Un hijo que, de confirmarse el linaje de Elena, sería el dueño legítimo de un imperio que haría que la constructora de Julián pareciera una casita de juguete. Julián apretó los puños. La codicia, ese motor oscuro que siempre lo había impulsado, comenzó a rugir de nuevo. No podía permitir que Elena descubriera su origen por su cuenta. No podía permitir que los abogados de los Heredia la encontraran antes que él. Tenía que localizarla. Tenía que volver a entrar en su vida, fingir arrepentimiento, pedir perdón de rodillas si era necesario, antes de que ella supiera que valía miles de millones de dólares. «Marcus, encuéntrala», ordenó con voz ronca. «No me importa cuánto cueste. Averigua dónde vive, qué hace, con quién habla, y hazlo en silencio. Nadie puede saber que la estamos buscando». Mientras tanto, en la cafetería, Elena servía un vaso de agua a un caminante que parecía cansado. Sus pies le dolían y el peso de su vientre empezaba a pasarle factura. Ella no sabía de imperios, ni de testamentos, ni de abuelos millonarios que se arrepintieron en su lecho de muerte. Ella solo pensaba en el precio de la leche y en cómo pagar el alquiler del mes siguiente. ¡Qué ciegos somos a veces ante la grandeza que llevamos dentro! Elena se sentía pequeña, insignificante ante los ojos de un mundo que solo valora lo que brilla. Pero la verdadera luz no está en el oro, sino en la verdad que está por estallar. El lobo ya se había puesto en marcha, y la oveja, que en realidad era una leona dormida, no tenía idea de que el hombre que la destruyó estaba a punto de regresar, no por amor, sino por la ambición más rastrera que el ser humano puede albergar. Díganme, amigos, ¿cuántas veces hemos visto a hombres como Julián intentar corregir con dinero lo que rompieron con soberbia? Pero esta vez, Elena no estaba sola. Esta vez, el destino le tenía preparada una sorpresa que ni siquiera Julián, con toda su astucia, podría prever. Hay un viejo refrán que dice que el que busca, encuentra, pero a veces lo que encontramos no es lo que esperábamos. Julián pasó las siguientes 72 horas sumergido en un mar de informes. Sus ojos, acostumbrados a leer balances financieros y proyecciones bursátiles, ahora recorrían mapas de barrios que él nunca se atrevería a pisar si no fuera por una ambición desmedida. Mientras él se desesperaba en su torre de marfil, Elena seguía su ritmo constante. Esa mañana, el sol golpeaba con fuerza las vidrieras de El Girasol. Ella sentía una punzada de cansancio más aguda que de costumbre. El bebé se movía con insistencia, como si supiera que el aire a su alrededor se estaba volviendo denso. Elena se sentó un momento en la parte trasera del local, donde se guardan los sacos de harina y las cajas de refrescos. Tomó un sorbo de agua fría y cerró los ojos. Por un segundo, permitió que el silencio la rodeara. En ese silencio se preguntó si Julián alguna vez pensaba en ella. No con amor, ella ya no era tan ingenua, sino con un mínimo de curiosidad humana. ¿Se preguntaría si estaba viva? ¿Si tenía comida en la mesa? ¿Si el hijo que él nunca quiso estaba bien? Lo que Elena no sabía era que Julián no solo pensaba en ella, sino que estaba a punto de irrumpir en su pequeño refugio de paz. Pero Julián no era el único cazador en este bosque de cemento. En otro punto de la ciudad, en una mansión que parecía un museo de frialdad y protocolo, los verdaderos Heredia también movían sus piezas. No todos estaban felices con el testamento del viejo don Aurelio. Había sobrinos y primos que habían servido al patriarca durante años, aguantando sus desplantes y su mal humor, solo para ver cómo su fortuna se le escapaba de las manos hacia una nieta bastarda. Para ellos, Elena no era una pariente perdida, era un obstáculo que debía ser eliminado antes de que los abogados la encontraran oficialmente. «No podemos permitir que una mesera se siente en el trono de mi abuelo», decía Ricardo Heredia,
un hombre de rasgos afilados y alma podrida, mientras servía un coñac que costaba más que el salario anual de Elena. Si esa mujer aparece, nuestras acciones no valdrán nada. Hay que encontrarla primero y hay que asegurarnos de que renuncie de una forma u otra. Así, dos fuerzas oscuras se lanzaron a la casa de una mujer cuya única falta era haber nacido con una sangre que no pidió. Por un lado, el exesposo que la despreció. Por el otro, la familia que la odiaba antes de conocerla. Elena, mientras tanto, le servía un té de canela a una clienta habitual. «Te ves pálida hoy, hija», le dijo la anciana, apretando su mano con ternura. «Deberías descansar. Ese niño necesita que su madre esté fuerte». Elena sonrió, una sonrisa cansada pero auténtica. «No se preocupe, doña Carmen, soy de hierro. Mi madre me decía que las mujeres de nuestra familia estamos hechas de una madera que no se quiebra fácilmente». Elena no sabía cuánta razón tenía su madre. La madera de los Heredia era, en efecto, legendaria. Pero también era una madera que atraía los rayos. Fue el jueves por la tarde cuando el destino finalmente decidió dejar de jugar a las escondidas. Un coche negro, de vidrios polarizados y motor silencioso, se detuvo frente a la humilde fachada de El Girasol. En ese barrio, un vehículo así era tan extraño como un diamante en un basurero. Los vecinos se detuvieron a mirar. Los niños que jugaban en la acera guardaron silencio. Desde el interior del local, Elena sintió un escalofrío. No fue un dolor físico, fue ese instinto que solo las madres y las personas que han sufrido mucho desarrollan, el presentimiento de que algo irreparable está por suceder. La puerta de la cafetería se abrió. La campanilla, que usualmente sonaba con un tono alegre, esta vez pareció emitir un lamento metálico. Julián entró. No vestía su traje de gala, pero incluso en ropa casual de diseñador, su presencia llenaba el lugar de una arrogancia sofocante. Se detuvo en la entrada, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz amarillenta y al olor a fritura. Buscó con la mirada, ignorando al señor Gómez que intentaba saludarlo desde la barra. Y entonces la vio. Elena estaba al final del pasillo, sosteniendo una bandeja con 2 tazas de café. Al ver a Julián, el tiempo se detuvo. El ruido de la calle desapareció. El latido de su corazón se volvió un tambor ensordecedor en sus oídos. Sus manos, esas manos que habían trabajado sin descanso para construir una vida nueva, temblaron ligeramente. Julián no miró su rostro de inmediato. Su mirada, cargada de una mezcla de codicia y asombro, bajó directamente hacia el vientre de Elena. «Elena», murmuró él, con una voz que intentaba sonar suave, pero que escondía la vibración de quien ha encontrado un tesoro enterrado. Elena apretó la bandeja contra su pecho, como si fuera un escudo. En su mente, las imágenes de la última vez que lo vio pasaron como ráfagas de fuego. Los insultos, la frialdad, el portazo final. Pero en su rostro no hubo miedo. Hubo una dignidad que hizo que Julián, por un breve segundo, se sintiera pequeño. «¿Qué haces aquí, Julián?», preguntó ella, con una voz firme que cortó el aire. «¿Te has perdido? Este no es el tipo de lugares donde un hombre como tú gasta su tiempo». Él dio un paso adelante, pero Elena retrocedió. «He venido a buscarte, Elena. He cometido un error terrible. He estado buscándote por semanas. No tenía idea de que estabas en este estado». Mintió. Julián mintió con la facilidad de un profesional, pero Elena, que ya había sido quemada por sus mentiras, vio a través de él. Sin embargo, lo que ella no podía ver era el coche que a media cuadra de distancia observaba la escena. Un coche que no pertenecía a Julián, sino a los sicarios corporativos de los Heredia, quienes acababan de confirmar que el objetivo había sido localizado. La trampa se estaba cerrando, y Elena, atrapada entre su pasado cruel y un futuro peligroso que aún no comprendía,
Estaba a punto de descubrir que ser una mesera era el menor de sus desafíos. Julián dio otro paso, sus zapatos de $1000 crujiendo sobre el suelo de linóleo desgastado. Para él, el olor a café barato y desinfectante de El Girasol era una ofensa personal, pero fingió que no lo notaba. Mantuvo una expresión de falsa compasión, esa máscara que los hombres de su calaña usan cuando quieren obtener algo que no les pertenece. «Elena, por favor, no me mires así», dijo él, extendiendo una mano que ella no tomó. «He pasado noches sin dormir pensando en lo que te hice. Fui un estúpido. El estrés de los negocios, la presión de la empresa, me nublaron el juicio. Pero verte aquí, trabajando en estas condiciones, me rompe el alma». Elena soltó una risa seca, una risa que nació de lo más profundo de su decepción. «Te rompe el alma, Julián. No me hagas reír. Tu alma es un libro de contabilidad donde solo importan las ganancias. Hace 6 meses me dijiste que era una carga, me dijiste que no servía para tu mundo de cristal. Y ahora vienes aquí, a esta pequeña cafetería de barrio, a decirme que te preocupas por mí». Ella se enderezó, ignorando el dolor punzante en su espalda. «Mírame bien. Sí, soy una mesera. Limpio mesas, sirvo café y aguanto turnos de 10 horas. Pero duermo tranquila, no le debo nada a nadie, y este hijo que llevo dentro, este hijo no te pertenece. Tú dejaste claro que no querías responsabilidades que frenaran tu carrera. Pues bien, lo lograste. Ahora vete por donde viniste». Julián apretó la mandíbula. La resistencia de Elena le irritaba, pero sabía que tenía que jugar sus cartas con cuidado. Si ella lo echaba ahora, perdería la oportunidad de controlarla antes de que los abogados de los Heredia llegaran con la noticia de la fortuna. «Elena, no seas testaruda, estás embarazada, necesitas cuidados médicos de primera, una casa segura, aire acondicionado, comida de calidad. No puedes seguir cargando bandejas a tu edad. He venido a llevarte conmigo. He preparado una suite en mi casa, con enfermeras y todo lo que necesites. Olvida el pasado, déjame enmendar mi error». Fue en ese preciso instante cuando algo rompió la burbuja de tensión entre ellos. Afuera, el coche de vidrios polarizados que los vigilaba abrió su puerta. Un hombre de traje gris, con un auricular casi invisible en la oreja, bajó del vehículo. No era un hombre de negocios, ni un cliente con hambre. Era un profesional de la intimidación, enviado por Ricardo Heredia para limpiar el camino de la herencia. El hombre no entró a la cafetería. Se quedó en la acera, sacó un teléfono y tomó una fotografía de Elena a través del cristal. El flash, aunque tenue bajo la luz del día, llamó la atención de Elena. Ella miró hacia la calle y sus ojos se encontraron con la mirada fría y vacía del desconocido. Un miedo ancestral, un escalofrío que no tenía nada que ver con Julián, recorrió su columna vertebral. Julián, notando que ella perdía el foco, se giró para ver qué miraba. Al ver al hombre del traje gris, su rostro palideció ligeramente. Él conocía ese tipo de hombres. Los había contratado antes para espiar a su competencia. Sabía que Elena ya no era solo una exesposa resentida, era una presa marcada. «¿Ves eso, Elena?», siseó Julián, acercándose más de lo que ella quería. «Ese hombre no trabaja para mí, pero sé para quién trabaja. Estás en peligro y no tienes la menor idea de por qué. Si te quedas aquí, en este lugar desprotegido, no solo te arriesgas tú, arriesgas al bebé». Elena sintió que el aire faltaba en sus pulmones. «¿De qué estás hablando, Julián? ¡Qué peligro! Nadie sabe quién soy». «Te equivocas», respondió él con una sonrisa sombría. «Ahora eres la mujer más importante de este país, y eso te convierte en el blanco más fácil. Ven conmigo ahora, o mañana podrías no despertar para servir el primer café». El señor Gómez, desde la barra, empezó a caminar hacia ellos, sintiendo que la situación se salía de control. «¿Pasa algo aquí, Elena? ¿Este caballero te está molestando?».
Elena miró a su jefe, luego al hombre sospechoso en la acera que ya se subía de nuevo al coche, y finalmente a Julián, el hombre que la había traicionado una vez y que ahora se presentaba como su único salvador. Se sintió como un animal acorralado. Tenía que elegir entre el lobo que ya conocía y las sombras que empezaban a rodearla. Puso su mano sobre su vientre, sintiendo una patada enérgica de su hijo. Era una señal de que la paz se había terminado y que la guerra por su vida, y por una herencia que ella ni siquiera sabía que existía, acababa de comenzar. Ustedes, que saben que el diablo siempre viene disfrazado de buen samaritano, ¿creen que Elena debería confiar en Julián? ¿Es posible que un hombre cambie tanto en tan poco tiempo? ¿O es que la sombra de los Heredia es tan oscura que incluso Julián parece una luz? El destino ha lanzado los dados. Elena, la mesera humilde, está a punto de entrar en un laberinto de espejos donde la sangre es poder y el poder es una sentencia de muerte. Pero lo que Julián y los Heredia olvidan es que una mujer que ha sobrevivido al abandono y al hambre tiene una fuerza que ninguna cuenta bancaria puede comprar. Prepárense para lo que viene, porque la fase 2 nos llevará al corazón del nido de serpientes. Hay decisiones que se toman con el corazón y hay otras que se toman con el instinto de supervivencia más puro y primario. Elena, de pie en medio de El Girasol, sentía que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Miró al señor Gómez, su jefe, ese hombre que le había dado una oportunidad cuando nadie más quería emplear a una mujer embarazada de su edad. Vio la preocupación en sus ojos cansados, la mano callosa apoyada en la barra, dispuesta a defenderla si ella daba la señal. Pero Elena también miró hacia la calle. El coche de vidrios negros seguía allí, como un cuervo esperando el momento de descender. Y luego miró a Julián. Él le ofrecía una salida envuelta en seda y promesas, pero ella sabía que detrás de esa seda había espinas que ya la habían desangrado una vez. «Señor Gómez», comenzó Elena con la voz quebrada, creo que tengo que irme. Por el bien del bebé, no quiero meterle en problemas». El señor Gómez suspiró, lanzando una mirada de desprecio a Julián. «Hija, aquí siempre tendrás un lugar. Pero si ese hombre te toca un solo pelo, si te hace derramar una sola lágrima, búscame. No tendré su dinero, pero tengo amigos que saben cómo tratar con tipos como él». Elena asintió. Recogió su pequeño bolso desgastado donde guardaba sus pocas pertenencias, y por última vez se quitó el delantal de mesera. Lo dobló con un cuidado casi religioso y lo dejó sobre la mesa. Ese delantal era su armadura, el símbolo de su independencia, y dejarlo allí se sentía como una rendición. Julián, impaciente, la tomó del brazo. «Vamos, Elena, no tenemos todo el día. Mis hombres ya se están encargando de asegurar el perímetro». El trayecto en el coche de Julián fue un silencio denso, interrumpido solo por el ronroneo del motor de alta gama. Elena miraba por la ventana cómo el barrio de casas bajas, calles con baches y niños jugando al fútbol desaparecía, siendo reemplazado por avenidas arboladas, cámaras de seguridad en cada esquina y muros altos de piedra que ocultaban mansiones que parecían fortalezas. Era el regreso al mundo del que ella había sido expulsada, pero no se sentía como un regreso triunfal, se sentía como ser conducida a una prisión de cristal. Cuando llegaron a la mansión de Julián, una imponente estructura de mármol y acero que ella una vez llamó hogar, Elena sintió un nudo en el estómago. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era diferente. El jardín estaba perfectamente podado. Las fuentes arrojaban agua cristalina con una precisión matemática, y el personal de servicio la esperaba en fila, con rostros inexpresivos que ocultaban su sorpresa al ver a la ex señora de la casa regresar en ese estado. «Lleven las cosas de la señora Elena a la suite principal», ordenó Julián con una autoridad recuperada. «Llamen al doctor Santillán de inmediato».
Quiero un chequeo completo, y que nadie entre en el ala este sin mi permiso. Elena se detuvo en el gran vestíbulo, donde una lámpara de araña de cristal proyectaba sombras alargadas sobre el suelo pulido. «No voy a dormir en la suite principal, Julián», dijo ella, su voz recuperando la firmeza. «Dormiré en la habitación de invitados. No te confundas. Estoy aquí porque tengo miedo por mi hijo, no porque haya olvidado quién eres o lo que me hiciste». Julián sonrió con esa condescendencia que tanto la irritaba. «Como quieras, Elena. El tiempo pondrá todo en su lugar. Por ahora, solo descansa. Mañana empezaremos con tu nueva rutina. Necesitas recuperar peso, necesitas vitaminas y, sobre todo, necesitas seguridad». Esa noche, mientras Elena intentaba conciliar el sueño en una cama que era demasiado blanda para alguien acostumbrado a la austeridad, Julián se encerró en su despacho. No estaba pensando en el bienestar de Elena, ni en el bebé. Estaba revisando los documentos que su abogado Marcus le había entregado. Los informes eran claros. Don Aurelio Heredia había dejado una cláusula de hierro en su testamento. Si la heredera legítima no era encontrada y presentada formalmente ante el Consejo de Administración en un plazo de 90 días, la fortuna se repartiría entre los familiares colaterales. Julián miró el calendario. Faltaban 60 días. «Tengo que convencerla de que firme un poder notarial», murmuró Julián para sí mismo mientras servía un whisky. «Si logro que me nombre su representante legal antes de que sepa quién es su abuelo, el imperio de los Heredia será mío. Ella no sabrá qué hacer con tanto dinero, pero yo lo convertiré en la constructora más grande del continente». Julián era un ajedrecista frío. Sabía que Elena era desconfiada, pero también sabía que era vulnerable a través de su hijo. Su plan era simple y perverso: rodearla de atenciones, fingir una redención milagrosa, y cuando ella estuviera lo suficientemente confundida por las hormonas del embarazo y la comodidad del lujo, hacerla firmar los papeles que lo harían dueño de su destino. Pero Julián no contaba con la astucia de los Heredia. En ese mismo momento, a varios kilómetros de allí, en un club privado donde se decidían los destinos del país, Ricardo Heredia recibía un mensaje en su teléfono. Era la foto de Elena en la cafetería. «Así que ahí estás», susurró Ricardo con una sonrisa gélida. «Y parece que Julián se nos ha adelantado. Cree que puede quedarse con nuestro tesoro. No tiene idea de con quién se está metiendo. Si Julián quiere jugar a ser el protector, le daremos un papel que no podrá representar. Si la heredera desaparece antes de los 90 días, el problema se acaba para todos». Ricardo hizo una llamada breve. «Tengo una dirección. Quiero vigilancia las 24 horas y busquen cualquier debilidad de Julián. Si no podemos llegar a ella directamente, lo destruiremos a él primero». Ustedes, amigos, que han vivido lo suficiente para saber que cuando alguien nos ofrece el cielo, de repente es porque probablemente nos está ocultando el infierno. Elena sentía exactamente eso. Mientras acariciaba su vientre en la oscuridad de la habitación de invitados, escuchando el lejano sonido de la fuente en el jardín, ella sabía que la paz era solo un espejismo. Julián no era un hombre de arrepentimientos. Julián era un hombre de inversiones, y ella se preguntaba: ¿qué es lo que él ha visto en mí que yo no veo? ¿Qué valor tengo ahora que antes no tenía? Ella no sabía nada de don Aurelio. No sabía que su madre, Beatriz, había huido de aquella mansión de los Heredia, renunciando a todo por amor a un hombre sencillo. Beatriz nunca quiso que Elena conociera ese mundo podrido por la ambición. «La riqueza de nuestra familia es el honor, Elena», le decía siempre. «Pero el honor no detiene a las balas, ni frena a los hombres que no tienen nada que perder». La Guerra Fría entre Julián y los Heredia acababa de empezar,
Y Elena, atrapada en el centro, estaba a punto de descubrir que la jaula de oro es mucho más peligrosa que la calle más oscura de la ciudad. El despertar en la mansión no trajo la paz que Julián había prometido. Para Elena, cada rayo de sol que se filtraba por las pesadas cortinas de seda era un recordatorio de que ya no era dueña de su tiempo. Se levantó con pesadez, sintiendo el peso de su vientre y una extraña opresión en el pecho. Al bajar al gran comedor, se encontró con una mesa dispuesta para un banquete, pero ella solo deseaba el café fuerte y el pan sencillo de El Girasol. Julián la esperaba al final de la mesa, oculto tras una tableta donde revisaba las acciones de su empresa. «Buenos días, Elena. El doctor Santillán llegará en 1 hora. He cancelado todas mis reuniones para estar presente. No quiero que falte nada para la salud de nuestro hijo». Elena se sentó, manteniendo una distancia prudencial. «¿Nuestro hijo, Julián? Qué rápido te ha vuelto el instinto paternal. Hace unos meses, cuando te hablé de mis sospechas antes de que el divorcio fuera definitivo, me dijiste que un niño solo arruinaría tu estilo de vida. ¿Qué ha cambiado? ¿O es que este bebé tiene algún valor de mercado que yo desconozco?» Julián no se inmutó, aunque un pequeño tic en su ojo delataba su nerviosismo. «He madurado, Elena. La soledad de esta casa me ha hecho reflexionar. Pero dejemos eso de lado. Hoy vendrá también un notario. Solo quiero que firmes unos papeles de protección patrimonial. Es para asegurar que pase lo que pase conmigo o con mi empresa, tú y el bebé tengan una renta vitalicia asegurada. Es un gesto de buena voluntad. Ustedes, que saben que en los negocios no existen los gestos de buena voluntad sin una letra pequeña oculta, entenderán por qué Elena dejó el cubierto sobre el plato con un golpe seco. No voy a firmar nada, Julián, ni hoy ni mañana. Si realmente quieres protegernos, déjanos ir. Danos una pensión justa como la que el juez debería haber dictado si no hubieras escondido tu dinero, y olvídate de nosotros». Mientras ellos discutían, en la entrada de la mansión, el servicio de seguridad de Julián detuvo un vehículo negro. No era el coche de los sicarios de Ricardo Heredia, sino un automóvil oficial con el emblema de un prestigioso bufete de abogados. 2 hombres de cabello cano y maletines de cuero bajaron con una determinación gélida. Eran los albaceas de don Aurelio Heredia. Habían seguido el rastro de Beatriz, la madre de Elena, a través de décadas de archivos parroquiales y registros civiles, y ese rastro los había llevado directamente a las puertas de Julián. Julián, avisado por su sistema de intercomunicación, palideció. «Elena, sube a tu habitación ahora mismo», ordenó con una urgencia que rayaba en el pánico. «¿Por qué? ¿Quién ha llegado?», preguntó ella, sintiendo que el aire se cargaba de electricidad. «Solo negocios, Elena. Sube ahora». Pero Elena no subió. Se quedó en la sombra de la gran escalera observando cómo Julián recibía a los abogados en el vestíbulo. «Señor Julián, no venimos a hablar de sus construcciones», dijo el abogado más viejo con una voz que sonaba como el pergamino antiguo. «Buscamos a la señora Elena. Tenemos razones para creer que es la beneficiaria principal del testamento de don Aurelio Heredia, y como sabrá, el tiempo para la reclamación es limitado». Desde su escondite, Elena sintió que el mundo daba vueltas. ¿Don Aurelio Heredia? El nombre le sonaba de las historias que su tía Beatriz le contaba en voz baja. Historias de un hombre poderoso y cruel que había repudiado a su propia hija por casarse con un hombre sin fortuna. Elena siempre pensó que esas eran fábulas para explicar su pobreza, pero ahora el nombre resonaba con el peso del oro y la sangre. Julián, tratando de recuperar el control, fingió sorpresa. «Me temo que se equivocan. Mi exesposa no tiene ninguna relación con esa familia. Ella es de origen humilde. Si me permiten, les pediré que se retiren. Están perturbando la tranquilidad de mi hogar». «Señor Julián», respondió el abogado con una sonrisa afilada.
Sabemos que ella está aquí, y también sabemos que usted está intentando que firme documentos para cederle sus derechos. Le advertimos, interferir con un legado de esta magnitud es un delito federal. Si la señora Elena no se comunica con nosotros en las próximas 48 horas, procederemos con una orden judicial para entrar en esta propiedad. Cuando los abogados se retiraron, Julián se quedó solo en el vestíbulo, respirando con dificultad. Se giró y vio a Elena bajando los últimos peldaños de la escalera. Su rostro ya no era el de la mesera cansada, era el de una mujer que acababa de descubrir que toda su vida ha sido una mentira construida por otros. «Así que ese es el valor de mercado de mi hijo, ¿verdad, Julián?», dijo Elena, su voz vibrando con una furia helada. «No me buscaste por amor, me buscaste porque soy la dueña de un imperio que tú codicias. Me trajiste aquí para robarme lo que mi madre rechazó por dignidad». Julián intentó acercarse, pero ella levantó la mano. «No me toques, ahora lo entiendo todo. El peligro del que hablabas no era solo de extraños, era el peligro de que yo supiera la verdad. Pero ya es tarde, Julián. He oído suficiente». «Elena, escúchame», gritó él perdiendo los papeles. «Esa familia te odia. Don Aurelio te buscó al final solo por culpa, pero sus herederos actuales, ellos te matarán antes de dejarte tocar un centavo. Yo soy el único que tiene la infraestructura para protegerte. Si te vas con esos abogados, serás un blanco móvil». Elena miró a su alrededor, a la mansión que ahora le parecía una tumba de lujo. «Prefiero morir siendo dueña de mi destino que vivir siendo tu marioneta de oro. Mi madre huyó de los Heredia por su libertad, y yo haré lo mismo». Pero mientras Elena se dirigía a la puerta, no sabía que afuera, el coche de Ricardo Heredia ya no solo vigilaba. Ricardo había decidido que si no podía tener la herencia, nadie la tendría. Había dado la orden. Si Elena intentaba salir de la protección de Julián, debían actuar. La fase 2 se volvía un campo de batalla. Elena estaba atrapada entre un ex esposo que quería su fortuna y una familia que quería su vida. Y en medio de todo, un bebé que representaba el futuro de ambos mundos. El aire en la mansión se había vuelto irrespirable. Elena subió a su habitación, no para descansar como Julián quería, sino para recoger lo poco que tenía. Sus manos temblaban, pero no era de miedo, sino de una indignación que quemaba. Metió su ropa en el bolso, aquel mismo bolso que la había acompañado en las madrugadas frías hacia la cafetería. Cada objeto le recordaba quién era ella, una mujer que no se vendía, una mujer que prefería la fatiga de la honradez al descanso de la traición. Intentó abrir la puerta de la habitación, pero el picaporte no cedió, estaba bajo llave. «Julián, abre esta puerta de inmediato», gritó Elena, golpeando la madera noble con sus puños. Desde el otro lado, la voz de Julián llegó fría, desprovista de cualquier rastro de la falsa ternura que había fingido horas antes. «Es por tu bien, Elena. Estás alterada. Los abogados de los Heredia han puesto una diana en tu espalda al venir aquí. No dejaré que salgas a la calle a que te maten, o peor aún, a que caigas en sus manos y desperdicies la fortuna que nos pertenece por derecho». «Nos pertenece. Nada de esto es tuyo, Julián. Ni yo, ni mi hijo, ni el legado de mi madre», respondió ella, sintiendo que las lágrimas de rabia asomaban a sus ojos. Julián se alejó por el pasillo, dejando a Elena atrapada en su jaula de oro. Ella se acercó a la ventana que daba al jardín trasero. Desde allí vio algo que le heló la sangre. Dos hombres corpulentos, vestidos con ropa oscura, patrullaban el perímetro de la piscina. No eran los guardias habituales de Julián. Tenían una actitud mucho más agresiva. Lo que Elena no sabía era que Julián había entrado en pánico. Al saber que los Heredia estaban tan cerca, había contratado refuerzos de dudosa reputación para blindar la casa.
Estaba dispuesto a convertir su hogar en un búnker con tal de asegurar su inversión. Mientras tanto, más allá de los muros de la mansión, en la penumbra de una calle lateral, Ricardo Heredia observaba a través de unos binoculares de alta precisión. A su lado, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla esperaba órdenes. «Julián ha cerrado la casa», comentó Ricardo con una sonrisa cruel. «Cree que puede esconderla de nosotros. Cree que el dinero puede comprar una seguridad que yo no pueda romper». «¿Damos la orden de entrar, jefe?», preguntó el hombre de la cicatriz. «Todavía no. No queremos un escándalo mediático que atraiga a la policía antes de tiempo. Pero vamos a darle un recordatorio a Julián de que está jugando en la Liga de los Grandes. Corten las comunicaciones. Que sientan lo que es estar aislados de verdad». Minutos después, las luces de la mansión parpadearon y se apagaron. El silencio que siguió fue absoluto. El sistema de seguridad digital, las cámaras, el internet y las líneas telefónicas murieron al unísono. Julián, en su despacho, vio cómo sus monitores quedaban en blanco. «¡Maldición!», bramó, buscando una linterna. «¿Qué ha pasado?». En la habitación de arriba, Elena sintió la oscuridad como una manta pesada. El silencio era aterrador, pero entonces oyó un sonido. El cristal de una de las ventanas de la planta baja rompiéndose. No fue un accidente. Alguien estaba entrando. Ustedes saben, por los muchos inviernos que han vivido, que en la oscuridad los monstruos se vuelven reales. Pero también saben que es en la oscuridad donde el instinto de una madre brilla con más fuerza. Elena no se quedó paralizada. Usó la luz de la luna que entraba por la ventana para orientarse. Recordó que, en los tiempos en que vivía allí como esposa de Julián, había una pequeña llave de repuesto escondida sobre el marco de la puerta, una vieja costumbre que ella nunca abandonó. Estiró la mano, palpó la madera llena de polvo, y milagrosamente sus dedos rozaron el metal frío. Abrió la puerta con sigilo. El pasillo estaba en penumbras. Desde abajo llegaban ruidos de forcejeo y voces ásperas. «¿Dónde está la mujer?», preguntaba una voz que Elena no reconoció. Era una voz cargada de una violencia contenida que le hizo encoger el corazón. Elena se asomó por la barandilla de la escalera. Vio a Julián enfrentándose a 3 hombres en el vestíbulo. Julián, a pesar de su arrogancia, no era un hombre de acción. Estaba pálido, temblando, tratando de negociar con hombres que no entendían de contratos, solo de órdenes. «Les daré lo que quieran. Tengo dinero en la caja fuerte», gritaba Julián. «No queremos tu dinero, idiota», respondió el hombre de la cicatriz, dándole un golpe que lo mandó al suelo. «Queremos a la heredera. Don Ricardo quiere tener una charla con ella sobre su futuro y sobre su testamento». Elena comprendió en ese instante que Julián no podía protegerla. Él era solo un estafador comparado con los tiburones que ahora estaban en su casa. Si quería salvar a su hijo, tenía que salir de allí por su cuenta. Aprovechando que la atención de los intrusos estaba sobre Julián, Elena se deslizó hacia la parte trasera de la planta alta, buscando la escalera de servicio que bajaba hacia la cocina. Cada paso era un suplicio. El peso de su vientre la hacía más lenta, y cada crujido de la madera le parecía un disparo en la noche. Llegó a la cocina. El olor a gas era fuerte. Los hombres de Ricardo habían cortado las tuberías para asegurar que nadie pudiera usar nada en la casa. Elena se dirigió a la puerta de servicio, pero antes de abrirla se detuvo. En la encimera vio un cuchillo de cocina largo y afilado. Lo tomó con determinación. No sabía si sería capaz de usarlo, pero no iba a entregarse como una cordera al matadero. Abrió la puerta y el aire frío de la noche la golpeó. El jardín estaba oscuro, pero las luces de los coches de los asaltantes iluminaban la entrada principal. Tenía que cruzar el muro trasero, aquel que daba a un callejón poco transitado. Mientras corría entre los arbustos, oyó un grito desde el interior de la casa.
No está en su habitación. Busquen en toda la casa. No puede haber ido lejos con esa panza. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que temía que se detuviera. Por favor, hijo, aguanta, susurró, apretando su vientre mientras escalaba con dificultad unas cajas de madera para alcanzar la parte superior del muro. Logró saltar hacia el otro lado, cayendo sobre un montón de basura en el callejón. El dolor en sus tobillos fue agudo, pero no se detuvo. Empezó a correr hacia la avenida principal, rezando por encontrar un taxi, un coche, cualquier alma caritativa que la sacara de esa pesadilla. Pero al llegar a la esquina, unas luces altas se encendieron repentinamente, cegándola. Un coche negro aceleró hacia ella, frenando a pocos centímetros de sus rodillas. La puerta se abrió. Elena levantó el cuchillo, dispuesta a luchar, pero una voz firme y autoritaria la detuvo. «Señora Elena, baje eso. Somos los abogados de los Heredia. Hemos estado vigilando la casa de Julián porque sabíamos que esto pasaría. Suba rápido, el tiempo se nos acaba». Elena dudó. ¿Eran realmente sus salvadores o simplemente otro grupo de captores con mejores modales? Miró hacia atrás, vio las sombras de los hombres de Ricardo saliendo por la puerta de servicio y luego miró a los abogados. «Díganme, amigos, ¿qué harían ustedes? ¿Confiarían en la ley cuando la sangre y el dinero han corrompido todo lo demás?» Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de los Heredia para siempre. Elena subió al coche de los abogados. El motor rugió y el vehículo se alejó a toda velocidad, dejando atrás la mansión de Julián, que ahora parecía una pira de ambiciones frustradas. Ella se hundió en el asiento de cuero, protegiendo su vientre con ambas manos, sintiendo cómo el temblor de sus músculos empezaba a ceder ante el agotamiento. A su lado, el abogado de cabello cano, el señor Valeriano, la miraba con una mezcla de respeto y lástima. «Respire, Sra. Elena. Está a salvo. Hemos estado siguiendo sus pasos desde que salió de la cafetería. Sabíamos que Julián intentaría retenerla y que Ricardo no tardaría en actuar. Lo que no imaginamos es que usted tendría la valentía de saltar ese muro por su cuenta». Elena no respondió de inmediato. Miraba las luces de la ciudad pasar como estelas borrosas. «¿A dónde me llevan?», preguntó finalmente, su voz recuperando la aspereza de quien no confía en nadie. «A otra jaula, a otra mansión donde me dirán qué hacer con mi vida». El señor Valeriano negó con la cabeza y sacó un sobre amarillento de su maletín. «La llevamos a la única propiedad que los Heredia no pudieron confiscarle a su madre. Una pequeña casa de campo a las afueras, registrada a nombre de una sociedad anónima que don Aurelio creó en secreto antes de morir. Él sabía que sus herederos directos intentarían borrarla a usted del mapa. Este es el último refugio de Beatriz». Al oír el nombre de su madre, Elena sintió que una lágrima rebelde rodaba por su mejilla. Tomó el sobre. Dentro había fotos antiguas, cartas escritas con una caligrafía elegante pero apresurada, y un medallón de plata con las iniciales BH. Mientras el coche se internaba por caminos rurales, el abogado comenzó a relatar la verdadera historia. Su madre, Beatriz, no era una rebelde sin causa, Elena. Era la luz de los ojos de don Aurelio. Pero ella descubrió que la fortuna de los Heredia estaba manchada de sangre y tratos oscuros con los que nunca pudo comulgar. Cuando se enamoró de su padre, un simple profesor de música, don Aurelio le dio a elegir el imperio o el amor. Ella eligió el amor, pero lo hizo para protegerla a usted. Sabía que si usted crecía en esa familia, su alma se marchitaría como la de Ricardo. Elena escuchaba, uniendo las piezas de los cuentos que su madre le contaba de niña. Aquellas historias de reinas que preferían caminar descalzas no eran cuentos de hadas, era la crónica de la huida de Beatriz. Don Aurelio pasó sus últimos años arrepentido, continuó Valeriano. Vio cómo sus otros hijos y nietos se convertían en buitres. Por eso, en su último aliento, la nombró a usted heredera universal.
Pero no es solo dinero, Elena. Son acciones, tierras y, lo más importante, el control de la Fundación Heredia, que se dedica a obras sociales. Si usted firma el acta de aceptación, podrá usar ese poder para deshacer todo el mal que Ricardo y Julián pretenden perpetuar. Llegaron a la casa de campo. Era una construcción sencilla, de piedra y madera, rodeada de robles antiguos. No había guardias armados, ni cámaras de seguridad ostentosas, solo la paz del campo y el olor a tierra mojada. Elena bajó del coche y caminó hacia la entrada. Al tocar la madera de la puerta, sintió una conexión extraña, como si el espíritu de su madre la estuviera esperando allí. Entró y vio una casa que parecía detenida en el tiempo. Sobre la chimenea, una foto de Beatriz sosteniendo a una Elena recién nacida le devolvió la mirada. «Señor Valeriano», dijo Elena, dándose la vuelta con una determinación que el abogado nunca había visto en una cliente. «Mañana quiero ver a un médico de mi confianza, no uno pagado por Julián. Y después quiero que prepare los documentos. No voy a esconderme más. Si mi madre tuvo el valor de renunciar a todo por mí, yo tendré el valor de reclamar lo que es mío para proteger a mi hijo». El abogado asintió impresionado. «Sabe que esto significa la guerra total, ¿verdad? Ricardo no se detendrá. Julián intentará demandarla por abandono de hogar o algo peor. Usarán cada truco sucio del libro». Elena sonrió, y por primera vez en mucho tiempo hubo una luz de esperanza en sus ojos. «He pasado 3 años sirviendo mesas a clientes maleducados y contando centavos para comer. He sobrevivido al abandono de un hombre que juró amarme. Que vengan. Ellos tienen abogados y dinero, pero yo tengo la verdad, y ahora tengo un lugar donde pelear». Afuera, la noche era profunda, pero en el corazón de Elena, el amanecer empezaba a despuntar. El secreto de la herencia ya no era una carga, sino un arma. La fase 2 terminaba con Elena recuperando su identidad, pero la batalla real, la que definiría el futuro de su hijo y del imperio, apenas estaba por comenzar en los tribunales y en las sombras del poder. Hay un momento en la vida de toda persona en el que el miedo se agota. Como un pozo que se seca tras una larga sequía, llega un día en que ya no quedan lágrimas que derramar ni temblores que ocultar. Para Elena, ese momento llegó en la pequeña casa de campo de su madre. Durante las primeras 2 semanas, el silencio de los robles y el canto de los pájaros al amanecer fueron su única medicina. Pero detrás de esa calma se estaba gestando una tormenta. Elena ya no era la mujer que agachaba la cabeza ante los insultos de Julián, ni la mesera que sonreía con cansancio para conseguir una propina. Cada mañana, frente al espejo antiguo de marco de plata de su madre, veía cómo su rostro cambiaba. Su mirada se volvía más afilada, su postura más erguida. El embarazo, lejos de ser una debilidad, se había convertido en su armadura. Sentía la vida crecer dentro de ella como un recordatorio de que el linaje de los Heredia no moriría en la corrupción de Ricardo, sino que renacería en la honestidad de su vientre. El señor Valeriano, el abogado, llegaba cada tarde con carpetas llenas de documentos. «Elena, el mundo financiero está en llamas», le decía, ajustándose los anteojos. «Julián ha interpuesto una demanda de incapacidad mental contra usted, alegando que el embarazo la ha vuelto inestable. Quiere que un juez le otorgue la tutoría legal de sus bienes antes de que usted pueda reclamarlos. Por otro lado, Ricardo ha movido sus hilos en el registro civil para impugnar su acta de nacimiento. Dicen que usted es una impostora». Elena tomó una pluma estilográfica, la misma que perteneció a su abuelo Aurelio y que Valeriano le había entregado como símbolo de mando. «Que digan lo que quieran, Valeriano. Julián cree que me conoce, pero él solo conoció a la mujer que él quería que yo fuera. Ricardo cree que puede borrarme, pero no se puede borrar la sangre. Es hora de que dejen de hablar de mí en las sombras y empiecen a mirarme a los ojos».
La cita fue fijada en el edificio central de la Corte de Justicia. Era un miércoles gris, y la prensa, alimentada por rumores filtrados estratégicamente, rodeaba las escalinatas de mármol. Julián llegó primero, bajando de su limusina con una sonrisa de suficiencia, flanqueado por un ejército de abogados y guardias de seguridad. Se detuvo ante los micrófonos. «Es una situación triste», declaró Julián con una voz cargada de falsa preocupación. «Mi exesposa está pasando por un momento difícil. El trauma del divorcio y su estado delicado la han hecho presa de oportunistas que quieren aprovecharse de la fortuna de los Heredia. Solo busco protegerla a ella y al futuro de mi hijo». Minutos después, llegó Ricardo Heredia. Él no habló con la prensa. Su sola presencia, gélida y autoritaria, despejó el camino. Para él, Julián era un insecto molesto, pero Elena era una amenaza existencial que debía ser aplastada ese mismo día. Pero entonces, el murmullo de la multitud se convirtió en un silencio sepulcral. Un coche sencillo, pero impecablemente limpio, se detuvo. No era un modelo de lujo ostentoso, sino un clásico que emanaba una elegancia atemporal. La puerta se abrió y apareció Elena. Ustedes, que saben distinguir la verdadera clase de la simple apariencia, habrían quedado maravillados. Elena no vestía de diseñador moderno. Llevaba un traje de sastre azul marino, sobrio y elegante, que perteneció a su madre en sus años de juventud. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto y en su cuello brillaba el medallón de plata. No llevaba maquillaje excesivo, solo la luz de una mujer que sabe quién es. Caminó con paso firme, ignorando los flashes de las cámaras. Al llegar a la cima de las escaleras, se detuvo frente a Julián y Ricardo. Julián intentó acercarse con los brazos abiertos. «Elena, querida, no tienes que hacer esto. Ven conmigo y lo arreglaremos en privado». Elena lo miró como si fuera un extraño que acabara de tropezar en la calle. «Atrás, Julián. El tiempo de tus arreglos privados se terminó en la cafetería. Hoy la justicia no va a escuchar tus mentiras, va a escuchar la verdad de los Heredia». Se giró hacia Ricardo, quien la observaba con odio mal disimulado. «Y tú, primo, espero que hayas disfrutado de tu tiempo en el trono de mi abuelo, porque hoy vengo a pedirte las llaves de casa». Dentro de la sala de audiencias, el ambiente era eléctrico. El juez, un hombre de edad avanzada y mirada penetrante, pidió silencio. Julián y sus abogados presentaron pruebas de la vida precaria de Elena, mostrando fotos de ella sirviendo mesas, alegando que alguien en esa situación no tenía la capacidad administrativa para manejar un imperio de miles de millones. «Es una cuestión de competencia, su señoría», argumentaba el abogado de Julián. «La señora Elena carece de formación financiera. Entregarle la fundación y las empresas es condenarlas a la quiebra». Ricardo, por su parte, presentó a un supuesto testigo, una mujer que juraba haber sido la verdadera enfermera de Beatriz y que afirmaba que la hija de Beatriz había muerto al nacer. Elena escuchaba todo sin inmutarse. Cuando llegó su turno se puso de pie. No dejó que Valeriano hablara por ella al principio. Quería que su voz fuera la que marcara el precedente. «Su señoría», comenzó Elena, y su voz llenó la sala con una serenidad asombrosa. «Se me acusa de ser pobre, como si el trabajo honrado fuera un pecado capital. Se me acusa de ser una impostora, como si la sangre pudiera mentir. Pero mi abuelo Aurelio no me dejó su fortuna porque yo supiera leer balances financieros mejor que nadie. Me la dejó porque yo fui la única que aprendió la lección que él olvidó casi toda su vida. Que el poder sin compasión es simplemente tiranía». Abrió una carpeta y sacó un documento que hizo que Ricardo Heredia se removiera en su asiento. «Este es el diario personal de mi madre, Beatriz. En él, ella detalla no solo su huida, sino también las cuentas secretas que Ricardo ha estado usando para desviar fondos de la fundación hacia paraísos fiscales.
Si quieren hablar de competencia y honestidad, hablemos de por qué el Imperio Heredia ha perdido el 40% de su valor social desde que mi primo tomó el mando. El juez revisó el diario. El silencio en la sala era tan tenso que se podía escuchar el segundero del reloj de pared. Julián miró a Ricardo. La alianza tácita entre ellos empezó a desmoronarse. Julián se dio cuenta de que se había aliado con un hombre que estaba a punto de caer. Y Ricardo se dio cuenta de que la mesera era mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. Este tribunal no solo validará la identidad de la señora Elena mediante las pruebas de ADN que ya han sido certificadas por laboratorios independientes, dictaminó el juez, sino que también ordena una auditoría inmediata de todas las empresas Heredia. Hasta que se aclare el desvío de fondos, la señora Elena queda nombrada administradora provisional con plenos poderes. Díganme, amigos, ¿no es dulce ver cómo los que se creen gigantes caen ante la fuerza de una verdad simple? Julián salió de la corte con el rostro descompuesto, acosado por los periodistas que ahora le preguntaban sobre sus fraudes matrimoniales. Ricardo salió en silencio, pero sus ojos prometían una venganza que no conocería límites legales. Elena se quedó un momento sola en la sala. Puso su mano sobre su vientre y suspiró. Había ganado la primera batalla, la batalla de los papeles y las leyes. Pero sabía que ahora venía la parte más difícil, sobrevivir a los lobos heridos, porque un hombre como Ricardo Heredia, cuando pierde su dinero, se vuelve capaz de perder también su humanidad. La fase 3 apenas comienza. Elena ya tiene el poder, pero ahora tendrá que aprender a usarlo en un mundo donde todos quieren verla fracasar. La mesera ha muerto. Ha nacido la verdadera heredera. Tomar posesión de un imperio es mucho más que firmar unos papeles ante un juez de rostro cansado. Para Elena, cruzar las puertas de hierro forjado de la mansión Heredia, conocida en los círculos de la alta sociedad como la Casa de los Espejos, fue como caminar a través de un portal hacia un pasado que nunca le perteneció, pero que siempre estuvo en su sangre. Ustedes, que saben que los edificios guardan las memorias de quienes los habitaron, entenderán el escalofrío que recorrió la espalda de Elena. Los techos eran tan altos que parecían querer tocar el cielo, y el mármol del suelo estaba tan pulido que ella podía ver su propio reflejo, cansado pero digno, en cada paso que daba. Pero lo que más le pesaba no era la opulencia, sino el silencio hostil del servicio. Ricardo Heredia no se había ido sin dejar su marca. Aunque el juez lo había apartado de la administración, él seguía viviendo en un ala de la mansión mientras sus abogados apelaban la decisión. Elena se instaló en el despacho que una vez fue de su abuelo Aurelio. Era una habitación forrada de maderas oscuras, con olor a tabaco antiguo y a decisiones que cambiaron el rumbo del país. «Señora Elena», dijo el señor Valeriano, entrando con un equipo de técnicos de seguridad. «Hemos detectado que Ricardo no solo se llevó documentos importantes antes de nuestra llegada, ha dejado instalados dispositivos de escucha en toda el área social. No podemos hablar de estrategias aquí dentro. Esta casa tiene oídos». Elena se sentó tras el inmenso escritorio de caoba. Se sentía pequeña en ese sillón de cuero, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. «Que escuche, Valeriano, que sepa que no le tengo miedo. Pero lo que más me preocupa no son los micrófonos, es la fundación. He revisado los libros de contabilidad que dejaron y es un desastre. Hay miles de familias que dependen de nuestras becas y hospitales, y Ricardo ha estado usando ese dinero para pagar sus deudas de juego y sus lujos privados». Esa misma noche, Elena bajó a la cocina por un vaso de leche. El embarazo le impedía dormir de un tirón, y el silencio de la mansión la ponía nerviosa. En el pasillo principal, una sombra se despegó de la pared. Era Ricardo. Vestía una bata de seda roja y sostenía una copa de cristal con un líquido ámbar. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba las grietas de una locura incipiente.
Disfruta de tu trono mientras puedas, mesera, siseó él, bloqueándole el paso. ¿Crees que por tener el apellido y el favor de un juez viejo, ya eres una de nosotros? Pero te falta lo más importante, la falta de escrúpulos. En este mundo, los buenos terminan bajo tierra, como terminó tu madre. Helena no retrocedió. Sostuvo la mirada del hombre que había intentado borrarla. Mi madre murió con honor, Ricardo. Algo que tú no podrías comprar ni con toda la herencia de mi abuelo. Mañana presentaré las pruebas de tus desvíos de fondos ante la fiscalía. Tienes 12 horas para recoger tus cosas y salir de esta casa o saldrás esposado. Ricardo soltó una carcajada que resonó en el vestíbulo vacío. ¿12 horas? El destino se mueve mucho más rápido que eso, primita. Ten cuidado con lo que comes y con dónde pisas. Esta casa tiene mucha historia, y a veces la historia se repite de forma trágica. Él se retiró hacia las sombras de su ala privada, dejando un rastro de olor a alcohol y odio. Helena sintió una punzada en el vientre. El bebé se movía con agitación. Su instinto le gritaba que el peligro no era una metáfora, sino una realidad inminente. El sabotaje llegó a la mañana siguiente. Helena debía asistir a su primera junta con el Consejo de Administración de la constructora. Julián, que seguía intentando jugar a dos bandas, la esperaba en el vestíbulo principal con su coche blindado, alegando que por seguridad él debía escoltarla. «Helena, no puedes ir en un coche cualquiera», decía Julián con esa sonrisa aceitosa. «Ricardo está desesperado. Déjame llevarte. Mis hombres son profesionales». Helena, a pesar de su desconfianza, sabía que Ricardo era capaz de cualquier cosa en la carretera. Aceptó subir al vehículo de Julián, flanqueada por dos de sus guardaespaldas. Pero lo que ella no sabía era que Ricardo y Julián habían hecho un pacto de última hora en el infierno. Julián quería el control de las acciones. Ricardo solo quería que Helena desapareciera. El coche avanzaba por la autopista hacia el centro financiero. De repente, el conductor frenó en seco. Un camión de carga se había atravesado en el camino. Julián, sentado al lado de Helena, fingió sorpresa. «¿Qué demonios pasa? ¡Sáquenos de aquí!». Pero las puertas del coche, controladas electrónicamente, se bloquearon. El aire acondicionado empezó a emitir un siseo extraño. No era aire fresco, era un gas incoloro que empezó a nublar la vista de Helena. «Julián». «¿Qué?», murmuró ella, tratando de abrir la ventanilla, pero sus fuerzas se desvanecían. Julián se puso una máscara de oxígeno pequeña que sacó de su bolsillo. Su mirada ya no era la del exesposo arrepentido, sino la del socio del verdugo. «Lo siento, Helena. Pero si no quieres firmar por las buenas, el Consejo de Administración declarará que has sufrido un accidente cerebrovascular debido al estrés del embarazo. Yo seré nombrado tu tutor legal permanente, y Ricardo conservará sus beneficios. Todos ganamos, menos tú». Helena, luchando contra la inconsciencia, recordó las palabras de su madre. «Nunca confíes en quien solo ve números en las personas». Con un esfuerzo sobrehumano, sacó de su bolso el pesado medallón de plata de su abuelo. No lo usó como joya, sino como herramienta. Golpeó el cristal reforzado con la punta del medallón, justo en el punto de tensión que Valeriano le había enseñado días antes como medida de emergencia. El cristal no se rompió, pero se agrietó lo suficiente para dejar entrar aire puro. El gas se disipó ligeramente. Helena usó sus últimas fuerzas para accionar la palanca de emergencia del asiento que Julián había olvidado bloquear manualmente. La puerta se abrió parcialmente y ella rodó hacia el asfalto justo cuando el coche de seguridad de Valeriano, que venía siguiendo el rastro del GPS oculto que Helena llevaba, embistió al vehículo de Julián. «Ustedes, que han visto caer a los traidores cuando creen que ya han ganado, habrían celebrado el momento». Valeriano y sus hombres rescataron a Helena del suelo. Julián, atrapado en su propio coche lleno de gas,
fue sacado a rastras por la policía que escoltaba a los abogados. Elena, sentada en la acera, respirando el aire frío de la mañana, no lloró. Sus manos, raspadas por el asfalto, se cerraron en puños. Miró a Julián, que estaba siendo esposado. «Se acabó, Julián. Me subestimaste porque me viste servir café. Pero serví café para aprender a observar a los monstruos como tú sin que se dieran cuenta. Ahora, el único lugar donde vas a ser tutor es en la biblioteca de la prisión». El intento de asesinato fallido fue la gota que colmó el vaso. La noticia voló por los medios. Intento de magnicidio contra la heredera de los Heredia. La opinión pública, que ya simpatizaba con la mesera valiente, se volcó totalmente a su favor. Pero Elena sabía que el cerebro detrás de esto, Ricardo, seguía libre dentro de su mansión. La fase 3 se volvía personal. Elena regresó a la casa, no para esconderse, sino para purgarla. Esa noche ordenó que todas las pertenencias de Ricardo fueran lanzadas al jardín delantero bajo la lluvia. «Dile a mi primo», le dijo Elena al mayordomo jefe, «que la dueña de la casa ha regresado, y que si mañana sigue aquí, la policía no vendrá por fraude, vendrá por intento de homicidio». La guerra en la mansión había llegado a su punto de no retorno. Elena estaba herida, cansada y con el corazón a 1000, pero por primera vez tenía el control total. Lo que no sabía era que Ricardo, en su último acto de despecho, estaba a punto de revelar un secreto sobre el padre del bebé que podría destruir la poca paz que le quedaba. La mañana siguiente al atentado, la ciudad despertó con una noticia que sacudió los cimientos del mundo empresarial. Las imágenes de Elena, con el traje de sastre azul manchado de asfalto, pero caminando erguida hacia la ambulancia, se volvieron virales. El público no veía a una víctima, veía a una líder que había sobrevivido a los lobos. Pero en los rascacielos de cristal, la recepción fue mucho más gélida. Elena entró en la sede de Heredia Corp, escoltada por Valeriano y un nuevo equipo de seguridad privada, hombres que no respondían a Julián ni a Ricardo. Al llegar al piso de la presidencia, el silencio era tan denso que se podía cortar con un hilo. Los empleados, acostumbrados al régimen de terror de Ricardo, bajaban la mirada. «Oh, buenos días», dijo Elena al entrar en la sala de juntas. Los 12 miembros del consejo, hombres que habían envejecido acumulando privilegios, la miraron con una mezcla de escepticismo y desprecio. Para ellos, ella seguía siendo la mesera que tuvo un golpe de suerte genético. «Señora Elena», dijo el consejero más antiguo, un hombre llamado señor Sterling. «Admiramos su resiliencia, pero dirigir una corporación de este tamaño requiere años de experiencia en mercados internacionales, no solo un apellido. Su nombramiento provisional es arriesgado para nuestras acciones». Elena dejó su bolso sobre la mesa y se sentó en la cabecera. No pidió permiso. «Señor Sterling, he pasado los últimos 3 años administrando recursos donde un error de 1 centavo significaba no cenar. He gestionado crisis humanas en una cafetería de barrio que ustedes no podrían manejar ni con todos sus MBAs. Pero si lo que les preocupa es mi experiencia, hablemos de la suya». Abrió una carpeta negra. «Aquí tengo el informe de la auditoría nocturna. Durante el mandato de mi primo, 3 de nuestras constructoras principales han estado usando materiales de baja calidad en viviendas sociales, embolsándose la diferencia. Eso no es gestión de mercado, es un crimen. Y todos ustedes firmaron esos balances. Así que o aceptan mi dirección y colaboran para limpiar esta empresa, o el siguiente coche de policía que vean no será para escoltarme a mí, sino para llevárselos a ustedes». El silencio que siguió fue el sonido del poder cambiando de manos. Sterling bajó la vista. Elena no solo tenía la sangre, tenía las pruebas. En 1 hora, la mesera había logrado lo que nadie en décadas: poner de rodillas al Consejo de Administración.
Pero la verdadera bomba no estaba en los balances financieros. Tras la reunión, Valeriano llevó a Elena a la caja fuerte privada de su abuelo Aurelio, ubicada en el sótano del edificio. Solo la huella dactilar y el ADN de un Heredia directo podían abrirla. Al entrar, Elena no encontró lingotes de oro ni fajos de billetes. Encontró una pequeña caja de madera de sándalo con una carta sellada con cera roja. Tenía una inscripción: para Elena, la única que entenderá el peso de la verdad. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. La carta, fechada días antes de la muerte de Aurelio, revelaba un secreto que hizo que el mundo de Elena se tambaleara de nuevo. Elena, mi pequeña nieta, decía la carta, si estás leyendo esto es porque has demostrado tener la fuerza de tu madre. Debes saber que Ricardo no es solo tu primo por ambición. Él sabía algo que yo oculté para proteger a Beatriz. Tu madre no huyó solo por amor a ese profesor de música. Huyó porque descubrió que yo había pactado un matrimonio forzado para ella con el padre de Julián, para unir nuestras empresas. Elena dejó de respirar. ¿Julián? ¿Su historia con Julián no había sido una casualidad del destino? Julián fue entrenado desde niño para encontrarte, continuaba la carta. Su familia sabía que Beatriz estaba embarazada cuando huyó. Ellos siempre supieron quién eras. El encuentro de Julián contigo en aquel viaje de juventud no fue azar. Fue una cacería planificada para recuperar el control de los Heredia a través de ti. Pero hay algo más, algo que Ricardo descubrió y usó para chantajear a Julián: la cláusula de exclusión. Elena leyó la cláusula final del testamento original, oculta en un anexo secreto. Según las leyes de la antigua fundación familiar, si el heredero de los Heredia concebía un hijo con un miembro de la familia que hubiera traicionado el linaje, en este caso la familia de Julián por su complicidad en el acoso a Beatriz, la herencia pasaría automáticamente al siguiente en la línea de sucesión: Ricardo. Ustedes, que han sentido la traición en lo más profundo del alma, pueden imaginar el vacío que sintió Elena. Julián no solo la había abandonado, la había cultivado. Su matrimonio, sus momentos de ternura, sus planes de futuro, todo había sido una operación comercial diseñada por dos familias para devorar el imperio de su abuelo. Y lo peor, su hijo. Si la cláusula era válida, el bebé que llevaba dentro, al ser hijo de Julián, era la herramienta legal que Ricardo necesitaba para quitarle todo. Ricardo no quería matar a Elena por odio puro. Quería que el bebé naciera para luego impugnar la posición de Elena basándose en esa cláusula de sangre traidora. Valeriano, susurró Elena, con la carta apretada contra su pecho. ¿Julián sabía esto? ¿Sabía que nuestro hijo me quitaría la herencia? Valeriano suspiró, con una tristeza infinita en sus ojos. Creo que Julián planeaba obligarte a firmar ese poder notarial antes de que el bebé naciera. Si él controlaba tus bienes antes del parto, la cláusula no importaría porque él ya sería el dueño de facto. Ricardo, al ver que Julián falló en convencerte, decidió jugar la carta de la eliminación. Elena se levantó, sintiendo una fuerza gélida recorrer sus venas. La tristeza se transformó en una furia blanca, pura y dirigida. Así que pensaron que mi hijo era una moneda de cambio. Pensaron que podían usar la vida de un inocente para sus juegos de poder. Miró la foto de su abuelo en la pared. Mi abuelo cometió un error al escribir esa cláusula, Valeriano. Pensó que el linaje se protegía con leyes, pero yo voy a protegerlo con la verdad. Si Julián y Ricardo creen que este bebé es su boleto al poder, les voy a demostrar que es su sentencia de muerte legal. Díganme, amigos, ¿qué hace una mujer cuando descubre que su gran amor fue una mentira y que su hijo es el objetivo de una conspiración? Elena no se hundió. Esa tarde,
ordenó la mayor liquidación de activos personales de Julián que la ley permitía. Si él quería guerra, tendría una tierra quemada. Pero mientras ella planeaba su siguiente movimiento en la oficina, un mensaje llegó a su teléfono personal. Era un video de una cámara de seguridad. En él se veía a Ricardo entrando en la habitación de hospital donde Julián estaba bajo custodia policial. No para matarlo, sino para entregarle un documento. La alianza entre los dos villanos se había reactivado. Ricardo necesitaba a Julián vivo para reclamar la cláusula del bebé, y Julián necesitaba a Ricardo para salir de la cárcel. Los dos hombres que más daño le habían hecho se habían unido contra ella por última vez. La fase 3 se dirige hacia su clímax. El juicio final no será solo por dinero, será por la legitimidad de una vida. Elena está sola en la cima, pero ahora tiene un secreto que ni Julián ni Ricardo conocen. Una prueba de laboratorio que Valeriano acaba de traer y que cambia totalmente la paternidad del bebé. El tablero estaba dispuesto. Por un lado, Julián, desde su celda de lujo preventiva, soñaba con recuperar su libertad usando al hijo de Elena como salvoconducto. Por otro, Ricardo, el primo que nunca amó a nadie, acechaba en los pasillos de la mansión Heredia como un fantasma que se niega a abandonar su castillo. Ambos creían que la cláusula del testamento secreto era su victoria final. Creían que el bebé en el vientre de Elena era, por ley, un hijo de la traición que le quitaría a ella el derecho a la fortuna. Pero ustedes, que han vivido lo suficiente para saber que la verdad tiene muchas capas, entenderán que Elena no era una mujer que se dejara vencer por un papel amarillento. Esa noche, Elena convocó a una reunión de emergencia en la biblioteca de la mansión. No invitó a los abogados, ni a la prensa, ni al consejo de administración. Invitó a Ricardo y, mediante una videollamada gestionada por Valeriano, hizo que Julián estuviera presente desde la sala de visitas de la prisión. ¿Para qué nos has reunido, Elena?, preguntó Ricardo, balanceando su copa de coñac con una sonrisa de suficiencia. Ya sabemos cómo termina esto. En cuanto ese niño nazca, yo presentaré la impugnación. Julián confirmará la paternidad y tú volverás a tu cafetería, quizás con una pensión miserable por los servicios prestados. Julián, a través de la pantalla, asintió con una mirada de falsa lástima. Es lo mejor, Elena. No puedes ganar contra el testamento de tu propio abuelo. Firma el traspaso de poderes ahora y te prometo que no dejaré que Ricardo sea demasiado duro contigo. Elena se levantó del sillón de cuero. Caminó hacia la ventana, mirando la tormenta que empezaba a azotar los jardines de los Heredia. Luego se giró y dejó un sobre blanco sobre la mesa. Ustedes hablan de leyes, de linajes y de traiciones, dijo Elena, y su voz era tan tranquila que resultaba aterradora. Pero olvidan algo fundamental. Mi madre, Beatriz, no solo huyó por amor. Huyó porque sabía que este mundo de ustedes corrompe todo lo que toca, y yo, cuando volví a manos de Julián, nunca dejé de ser la hija de Beatriz. Abrió el sobre. Aquí están los resultados de la prueba de ADN prenatal que me hice hace 3 días. Con la supervisión de los peritos del tribunal, continuó ella. Julián, tú crees que este hijo es tuyo porque así lo planeaste. ¿Crees que nuestro breve reencuentro antes del divorcio, aquel que forzaste con mentiras de reconciliación, dio sus frutos? Julián frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Los tiempos coinciden perfectamente, Elena. No intentes mentir. Los tiempos coinciden, sí, respondió Elena con una sonrisa gélida. Pero lo que tú no sabes, Julián, es que yo siempre supe que me estabas engañando. Supe que tus noches de arrepentimiento eran solo una forma de asegurar tu control sobre mí. Por eso, durante esos meses, yo ya me había alejado de ti emocional y físicamente. Este niño que espero no es hijo de un traidor. Ricardo dio un paso adelante,
arrebatándole el papel de la mesa. Sus ojos recorrieron los resultados y su rostro se tornó de un color cenicizo. No puede ser. La compatibilidad con Julián es del 0%. Julián gritó desde la pantalla, golpeando la mesa de la prisión. ¡Mientes! ¡Es imposible! ¿De quién es entonces? ¿De algún muerto de hambre de esa cafetería? Elena lo miró con un desprecio infinito. Es hijo de un hombre que tú despreciarías, Julián. Un hombre que me cuidó cuando tú me echaste. Un hombre que no tiene empresas pero tiene honor. ¿Recuerdan al señor Gómez, el dueño de El Girasol? Él perdió a su esposa hace años, y en nuestra soledad y lucha compartida encontramos un consuelo que ninguno de ustedes podría entender. Este bebé no tiene una gota de sangre de la familia que traicionó a mi madre. Es, por lo tanto, el heredero más puro que los Heredia han tenido en 100 años. El silencio en la biblioteca era absoluto, roto solo por el trueno que retumbó afuera. Ricardo dejó caer la copa que se hizo añicos contra el mármol. Si el bebé no era hijo de Julián, la cláusula de exclusión era papel mojado. Elena seguía siendo la heredera universal, y su hijo sería el futuro dueño legítimo de todo sin que Ricardo pudiera tocar un solo centavo. «Has jugado con nosotros», susurró Ricardo, dándose cuenta de que su última palanca de poder se había roto. «No, Ricardo», corrigió Elena, «he jugado con sus propias reglas y les he ganado con la verdad. Ustedes pensaron que una mesera era una pieza de ajedrez, pero se olvidaron de que una madre es la reina del tablero». En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió. No era el servicio, era la Policía Federal. Valeriano entró con una orden de arresto definitiva para Ricardo. Ricardo Heredia queda detenido por el intento de homicidio de la señora Elena y por el desvío de fondos de la fundación. Tenemos las grabaciones de sus conversaciones con Julián para planear el accidente en la autopista. Julián, viendo que su socio caía y que él se quedaría sin su as bajo la manga para salir de la cárcel, empezó a sollozar desesperadamente. Elena se acercó a la pantalla y la apagó con un movimiento seco, dejando a su exesposo en la oscuridad de su celda. Díganme, amigos míos, ¿no es maravillosa la forma en que el destino pone a cada uno en su lugar? Ricardo fue escoltado hacia afuera bajo la lluvia, perdiendo su mansión, su apellido y su libertad en una sola noche. Julián se enfrentaba ahora a una condena de 20 años por conspiración y fraude. Elena se quedó sola en la biblioteca. Se sentó en el gran sillón de su abuelo, pero esta vez no se sintió pequeña. Puso sus manos sobre su vientre y sintió un movimiento suave, una caricia desde el interior. Ya no había sombras en la casa. La casa de los espejos ya no reflejaba traiciones, sino el rostro de una mujer que había cruzado el infierno para darle a su hijo un cielo limpio. La fase 3 termina aquí. La guerra ha sido ganada, los enemigos han caído y la fortuna está asegurada, pero aún queda una fase, la fase 4, donde veremos el nacimiento del heredero, el destino final de la cafetería El Girasol, y cómo Elena utiliza su inmenso poder para transformar el mundo, cumpliendo la promesa que le hizo a su madre. Preparen sus corazones, porque el final de esta historia les demostrará que, a veces, los últimos son realmente los primeros. 7 meses habían pasado desde aquella noche de truenos en la biblioteca de los Heredia. 7 meses en los que el nombre de Elena dejó de ser carne de cañón para los tabloides de chismes y se convirtió en sinónimo de una revolución silenciosa en el mundo de los negocios. Pero para Elena, el tiempo no se medía en cierres de bolsa ni en auditorías, sino en las patadas cada vez más fuertes de la vida que crecía en su interior. La mansión Heredia ya no era la casa de los espejos, donde la traición se reflejaba en cada rincón. Elena había ordenado abrir las pesadas cortinas de terciopelo,
dejando que la luz del sol inundara los pasillos que durante décadas solo conocieron la penumbra de la ambición. Los jardines, antes podados con una precisión militar, ahora lucían flores silvestres y senderos donde los hijos de los empleados jugaban por las tardes. Elena había convertido aquel monumento al ego en un hogar. Pero antes de que llegara el momento de dar a luz, Elena tenía una cuenta pendiente, una cuenta que no se pagaba con cheques, sino con presencia. El juicio contra Ricardo Heredia y Julián llegó a su clímax en una mañana de primavera. Esta vez, Elena no vestía de azul marino ni buscaba la aprobación de nadie. Llevaba un vestido de algodón blanco, sencillo y maternal, que resaltaba su avanzado estado de gestación. Julián, sentado en el banquillo de los acusados, se veía demacrado. Su traje de diseñador le quedaba grande, y sus manos, las mismas que alguna vez acariciaron a Elena solo para manipularla, temblaban bajo la mirada del juez. Al ver entrar a Elena, Julián bajó la cabeza. Ya no había rastro de su arrogancia. El hombre que se creía el arquitecto del destino de Elena ahora era solo un preso numerado, enfrentándose a 15 años por fraude y conspiración. Ricardo, por su parte, mantenía una expresión de odio helado. Sus abogados intentaron alegar demencia senil prematura, pero las grabaciones de la biblioteca y los registros de las cuentas en paraísos fiscales eran pruebas irrefutables. Cuando el juez le dio la palabra a Elena como víctima principal, ella se puso de pie lentamente, apoyando una mano en su espalda para soportar el peso de su hijo. «No busco venganza, su señoría», dijo Elena con una voz que resonó con la fuerza de la verdad absoluta. «La venganza es para los que viven en el pasado, y yo tengo un futuro que proteger. Solo pido que se haga justicia por mi madre, Beatriz, y por las miles de familias de las que estos hombres se burlaron al desviar fondos destinados a hospitales y escuelas. El dinero de los Heredia ya no será un arma para someter, sino una herramienta para reparar». El veredicto fue contundente: cadena perpetua para Ricardo por sus crímenes financieros y el intento de homicidio. 15 años para Julián. Mientras los guardias se los llevaban esposados, Julián gritó el nombre de Elena una última vez, rogando por un perdón que no había cultivado. Elena no se dio la vuelta. Ella ya estaba mirando hacia la salida, donde un hombre de cabellos canos y manos trabajadoras la esperaba con un abrigo en el brazo. Aquel hombre era el señor Gómez. Él no se sentía cómodo en los tribunales ni en la mansión. Se sentía fuera de lugar entre el mármol y la seda. Pero allí estaba, firme como un roble, cuidando a la mujer que, a pesar de ser multimillonaria, seguía siendo para él la Elena que servía café con una sonrisa triste en las mañanas frías. «Vámonos de aquí, Elena», dijo el señor Gómez con ternura. «El aire aquí huele a papel viejo y a rencores. Necesitas descansar». Elena le tomó la mano, entrelazando sus dedos callosos con los suyos. «Antes de ir a casa quiero pasar por un lugar, Arturo. Necesito ver cómo van las obras». El coche oficial de la Fundación Heredia se detuvo frente a lo que antes era la humilde cafetería El Girasol. Pero el edificio ya no era una estructura descuidada. Elena había comprado toda la manzana. Con el apoyo de arquitectos que compartían su visión, estaba transformando el lugar en el Centro de Capacitación Beatriz Heredia. Un lugar donde mujeres solas, embarazadas o en situación de vulnerabilidad podrían aprender oficios, recibir atención médica y, lo más importante, encontrar la dignidad que el mundo intentaba quitarles. En la esquina del edificio, una pequeña placa de bronce brillaba al sol, dedicado a los que sirven con amor y a los que nunca se rinden. «¿Sabes, Arturo?», comentó Elena mirando el andamio. «Muchos creen que mi historia cambió cuando encontré la herencia. Pero la verdad es que cambió cuando tú me diste trabajo en esa cafetería.
Tú me enseñaste que el valor de una persona no está en lo que tiene en el banco, sino en lo que es capaz de dar cuando no tiene nada. El señor Gómez sonrió, rodeándola con su brazo. Tú siempre fuiste oro, Elena, solo que el mundo estaba demasiado cegado por el brillo falso para darse cuenta. En ese momento, Elena sintió una contracción aguda. No era como las anteriores. Era el aviso definitivo. Su hijo, el heredero de un imperio renovado, estaba listo para conocer el mundo que su madre había limpiado para él. El hospital no era el ala privada de una clínica de lujo exclusiva para magnates, donde el silencio es artificial y las paredes huelen a desinfectante caro. Elena, en su última decisión antes de que el dolor de las contracciones le robara el aliento, había elegido la maternidad pública que ella misma había ayudado a remodelar con los fondos de la fundación. Quería estar allí, entre las mujeres que, como ella meses atrás, contaban los días con esperanza y miedo. Quería que su hijo diera su primer llanto en un lugar donde la vida se pelea palmo a palmo, sin privilegios heredados, sino con la fuerza del instinto. Afuera, en la sala de espera, el señor Gómez caminaba de un lado a otro. Sus zapatos gastados crujían sobre el linóleo limpio. A su lado, el señor Valeriano, el abogado de 1000 batallas legales, sostenía un maletín que parecía pesarle más que nunca. 2 mundos distintos, unidos por la lealtad a una mujer que los había cambiado a ambos. ¿Cree que todo saldrá bien, licenciado?, preguntó Arturo Gómez, deteniéndose frente a una ventana. Valeriano levantó la vista y sonrió con una melancolía sabia. Arturo, esa mujer ha saltado muros, ha sobrevivido a atentados y ha puesto de rodillas a un consejo de administración de lobos. Traer una vida al mundo es, para ella, el acto de justicia más natural que existe. Esté tranquilo. Hoy nace el futuro, no el pasado. Y así fue. A las 3 de la mañana, mientras una lluvia fina limpiaba las calles de la ciudad, nació Aurelio Beatriz. Un nombre que unía el arrepentimiento del abuelo con la valentía de la madre. Un niño que al abrir los ojos por primera vez no vio techos de escayola dorada ni lámparas de cristal, sino el rostro sudoroso y radiante de una madre que lo amaba por encima de cualquier fortuna. Días después, Elena regresó a la mansión. Pero esta vez no entró por la puerta principal con la pompa de una reina. Entró por la cocina, llevando al pequeño Aurelio en brazos, envuelto en una manta de lana tejida a mano que le había regalado una de sus antiguas compañeras de la cafetería. Se sentó en el jardín, bajo el mismo roble donde su madre, Beatriz, solía esconderse de niña para leer libros prohibidos por el viejo patriarca. El señor Valeriano se acercó con un documento en la mano, pero al ver la paz en el rostro de Elena, dudó en interrumpirla. «Dígame, Valeriano», dijo Elena sin apartar la vista de su hijo, «¿qué nueva urgencia tiene el mundo de los negocios para mí hoy?» «Es el acta de fideicomiso, señora Elena. Según los estatutos, debemos registrar al niño como el heredero oficial de las acciones de control. Necesitamos los nombres legales para el registro de la propiedad». Elena tomó al bebé y lo levantó un poco, dejando que la luz del sol acariciara sus mejillas rosadas. «Su nombre es Aurelio Beatriz Gómez Heredia, pero en el fideicomiso quiero que añada una cláusula que mi abuelo nunca se atrevió a escribir. El acceso a la fortuna estará condicionado. No a la edad, ni al matrimonio, ni al linaje». Valeriano frunció el ceño, preparando su pluma. «¿A qué, entonces?» «A los servicios prestados», respondió Elena con firmeza. «Antes de cumplir los 21 años, mi hijo deberá trabajar durante 2 años en una de nuestras fundaciones o en un empleo de servicio público, sin usar su apellido. Quiero que aprenda lo que es servir un café, lo que es limpiar una mesa, lo que es mirar a los ojos a alguien que tiene hambre y no tener nada que darle más que su trabajo.
Si al terminar esos 2 años sus jefes y compañeros dan fe de su humildad y su esfuerzo, entonces y solo entonces podrá heredar el imperio. Si se convierte en un Julián o en un Ricardo, la fortuna pasará íntegramente a los hospitales infantiles del país. Valeriano dejó de escribir y miró a Helena con una admiración profunda. Usted no está heredando un imperio, señora. Está creando una nueva forma de nobleza. Esa tarde, Helena hizo algo que nadie esperaba. Dejó al bebé al cuidado de una enfermera de confianza y del señor Gómez se puso su viejo uniforme de mesera, aquel que había guardado como un tesoro, y condujo ella misma hasta El Girasol. El local estaba cerrado por reformas, pero ella tenía las llaves. Entró en el silencio de la cafetería vacía. Caminó detrás de la barra, sintiendo el metal frío de la cafetera bajo sus dedos. Cerró los ojos y recordó las mañanas de náuseas, el miedo al futuro, el desprecio de Julián y el peso de su vientre mientras servía mesas por unas pocas monedas. Abrió los ojos y vio su reflejo en el espejo de la barra. Ya no era la mujer rota que llegó allí buscando refugio. Era una mujer que había conquistado el mundo, pero que nunca había permitido que el mundo la conquistara a ella. Tomó un paño y por puro instinto empezó a limpiar la superficie de madera de la mesa número 4. La mesa donde Julián se sentó a humillarla. La mesa donde empezó su descenso a los infiernos y su ascenso a la gloria. «Gracias», susurró Helena al aire, hablando con las paredes que la escucharon llorar. «Gracias por enseñarme que para ser grande, primero hay que ser pequeña». Salió de la cafetería y cerró la puerta con llave. Al girarse, vio que en la acera de enfrente un grupo de personas mayores, antiguos clientes, la observaban con curiosidad. Al reconocerla, no se acercaron a pedirle dinero ni favores. Simplemente se quitaron el sombrero en señal de respeto. Ellos sabían que ella no era la millonaria. Ella era Helena, la que siempre les servía el café con una sonrisa, la que ahora tenía el poder de cambiar sus vidas y sabían que lo haría. Porque la herencia de los Heredia ya no era una maldición de sangre, ahora era una bendición de trabajo. El tiempo, ese juez implacable que no acepta sobornos ni entiende de apellidos, terminó por poner el sello final a cada historia. Dicen que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar un sueño tranquilo ni una mirada limpia al espejo. Años después, en la prisión de máxima seguridad, la vida de Ricardo Heredia se había reducido a 4 paredes grises y al eco de sus propios remordimientos. Aquel hombre que una vez manejó los hilos del país con un solo movimiento de su mano, ahora pasaba los días limpiando el patio de la cárcel, una tarea que realizaba con una amargura que le carcomía los huesos. Nadie lo visitaba. Sus antiguos socios habían borrado su nombre de sus agendas el mismo día que entró en el furgón policial. Ricardo murió una tarde de invierno, solo, aferrado a una foto vieja de la mansión, dándose cuenta demasiado tarde de que fue dueño de todo, pero poseedor de nada. Julián, tras cumplir 10 años de su condena por buena conducta, salió de prisión convertido en una sombra de sí mismo. Intentó buscar a Helena, no para pedir perdón, sino para reclamar una parte del éxito que él creía que le correspondía por haber sido el catalizador de su fortuna. Pero al llegar a las oficinas de la fundación, se encontró con un muro de cristal que no pudo traspasar. «La señora Helena no lo recibirá, señor Julián», le dijo una secretaria joven con una mirada de acero. «Pero me pidió que le entregara esto». Era un sobre pequeño. Dentro no había dinero, solo una dirección y una llave. Julián, con la esperanza de que fuera un ático de lujo, corrió hacia el lugar. Al llegar, se encontró frente a una pequeña habitación alquilada sobre una panadería, exactamente igual a la habitación donde él la dejó cuando se divorciaron. En la mesa había una nota. «Aquí es donde empieza la verdadera riqueza, Julián».
Aprende a vivir con lo que eres, no con lo que robas. El resto depende de ti. Julián se sentó en la cama desvencijada y por primera vez en su vida lloró lágrimas de verdad, dándose cuenta de que la mesera que él despreció era el único ser humano que alguna vez lo había visto tal como era. Pero mientras las sombras se desvanecían en el olvido, la luz en la vida de Elena se volvía cada vez más brillante. La boda de Elena y Arturo Gómez no fue el evento del año en las revistas de sociedad. No hubo orquestas europeas ni banquetes de 1000 platos. Se casaron en el jardín de la casa de campo de su madre, Beatriz, rodeados de la gente que realmente importaba, los empleados de la fundación, los vecinos del barrio y los antiguos clientes de la cafetería. Elena vestía el mismo vestido blanco que usó en el juicio, pero esta vez llevaba flores silvestres en el cabello. El pequeño Aurelio, ya un niño que caminaba con pasos firmes, llevaba los anillos. Arturo, con su mejor traje y sus manos aún marcadas por el trabajo honrado, miraba a Elena como si fuera el milagro más grande que la tierra hubiera dado jamás. «No te prometo una vida de lujos, Arturo», le dijo Elena entre risas mientras bailaban bajo las estrellas. «Prometo una vida de sentido». «Elena», respondió él besando su mano, «el único lujo que siempre quise fue tener una razón para levantarme cada mañana. Y tú me diste una razón que vale más que todo el oro de los Heredia». Juntos transformaron la fundación en un modelo para el mundo entero. Elena no solo daba dinero, ella enseñaba a la gente a ser dueña de su propio destino. Se la veía a menudo en los barrios más humildes, sin guardaespaldas, sentada en un banco de madera escuchando a las madres jóvenes, dándoles el mismo consejo que su madre le dio a ella. Tu valor no está en tu bolsillo, está en tu espalda cuando te levantas después de una caída. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este relato. Ustedes, que han vivido primaveras y otoños, que han visto imperios caer y flores nacer entre el pavimento, saben que esta no es solo una historia de un millonario y una mesera. Es la historia de todos nosotros. Es la prueba de que el destino puede ser cruel, pero nunca es definitivo. Elena nos enseñó que la verdadera herencia no es la que recibimos de nuestros antepasados en forma de cuentas bancarias, sino la que dejamos a nuestros hijos en forma de valores, integridad y amor por el prójimo. A veces la vida nos pone en una cafetería humilde, sirviendo mesas y contando monedas. A veces nos sentimos invisibles ante un mundo que solo valora lo que brilla. Pero recuerden siempre, el diamante más puro se forma bajo la presión más insoportable. No importa lo oscuro que parezca el hoy, si mantienen su dignidad intacta, el mañana se encargará de ponerles la corona que realmente merecen. Elena nunca olvidó de dónde venía, por eso supo siempre hacia dónde iba. Y cuando el pequeño Aurelio creció y tuvo que elegir entre el poder y el servicio, eligió el servicio, porque vio en su madre que el mayor poder de un ser humano es la capacidad de cambiar la vida de otro para mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe, justicia y redención. Vayan hoy con la frente en alto, sabiendo que cada uno de ustedes es el heredero de su propia historia y que nunca es tarde para que el final cambie, y lo cambie todo. Que la paz y la sabiduría los acompañen siempre.